Hola a todos, ¿qué tal estáis? Soy Sergio Chico y estamos aquí en un nuevo vídeo más acerca del trastorno de la personalidad narcisista. Y en el vídeo de hoy te voy a contar algunos comportamientos y actitudes que no puede soportar un narcisista. Hay un montón de cosas y actitudes, comportamientos y comentarios que un narcisista no puede tolerar de manera ninguna y te las voy a contar a continuación. Serían todas y cada una de las cosas que hacen desatar esa famosa ira narcisista de la que te hablo en otros vídeos del canal. Vamos a ver a continuación qué es lo que no soporta un narcisista. La primera sería el rechazo. Debes recordar que los narcisistas no son ni la mínima parte de lo que aparentan y todo lo que demuestran es fachada y puro teatro. Los narcisistas viven siendo los protagonistas de su propio show y no hay nada detrás de ese personaje que se han fabricado y que tratan de vendernos. Lo único que hay detrás de todo eso es vacío. Las personas que son infelices tratan de implantar esa infelicidad en cualquier persona de la que se rodean. Mira, para que lo entiendas mejor, yo siempre digo que los narcisistas son como una especie de personaje y nosotros somos el público que lo hace famoso, que lo idolatra y que lo aplaude. Por tanto, si no hay público, si se acaba el público, se acaba el personaje. De ahí que no toleren el más mínimo rechazo por parte de nadie. Se creen seres tan superiores al resto y a la mayoría de la gente que no toleran que personas que ellos consideran que son inferiores les planten cara y les rechacen. Así que si empiezas a conocer a un narcisista, eres una persona despierta que ya conoce del tema y te percatas que aquí hay gato encerrado y que aquí hay algo que no va bien en este tipo de relaciones y le cortas en mitad del abuso y lo despachas, vas a desatar la ira narcisista. La segunda cosa que le molesta a un narcisista es el abandono. Los narcisistas son personas a las que les encantan los juegos de poder. Los narcisistas, para ellos, se rodean de personas a las que dan atención, admiración a través de los piropos, afecto hasta conseguir crear un vínculo fuerte con ellas para que les devuelvan toda la importancia y todo el trabajo que les han dado a cambio a través de admiración, atención y piropos. Luego todo esto, lógicamente, desaparece. Y la misma persona que te piropeaba y te idolatraba es la que te hunde en la mierda y te critica. Mira, los narcisistas son expertos en meter mierda entre los grupos de amigos. Son los típicos que le van contando una cosa que ha dicho esta a la otra para enemistar a gente. Te dicen una cosa a ti de que les encanta, no sé, no sé cuánto. Te das la vuelta y están criticando a esa persona que tanto les encantaba con otra. Si alguien se percata de estos juegos de poder a lo que les encanta jugar a los narcisistas y decide abandonarlo y cortar el vínculo, va a generar un potente sentimiento de cabreo y de venganza por parte del narcisista hacia sus víctimas. Y da igual que sea una relación afectiva, laboral, amistosa, lo que sea. La tercera cosa que no soporta un narcisista es que se rían de ellos. Y vamos a dejar las cosas claras, a nadie nos gusta que se rían de nosotros. Pero lo que ocurre con el narcisista es que estos proyectan y venden una vida y una relación tan idílica y de perfección que no se percatan que mucha gente a su alrededor se está dando cuenta de que esto es puro teatro y que los únicos que parece que no se dan cuenta de que están engañando a los demás son ellos. Afortunadamente hay mucha gente que les gana en inteligencia a estas personas y se dan cuenta de que todo lo que están vendiendo es puro humo. Muchos narcisistas poseen un sentido del humor bastante negro e incluso ácido y se ríen y critican el aspecto físico de cualquier persona que se encuentre por la calle. Se ríen de los defectos de cualquier persona, pero no tolera que nadie se ría de nada de ellos. En este caso, como sabes, me encanta contar anécdotas personales y lo que ocurría con el narcisista con el que yo tuve una relación es que era una persona que íbamos por la calle y siempre estaba hablando
pues mira esa cómo viste, cómo se pondrá esas medias, pues eso no le queda bien, pues cómo irá con ese pelo, pues fíjate qué cara, pues esta está tuerta, pues este no sé qué. Siempre estaba criticando el aspecto físico de toda la gente con la que nos encontrábamos por la calle. Pero sin embargo, no toleraba absolutamente nada que se le dijese a él. Es cierto que nosotros teníamos una relación de bastante bromas, ¿vale? De muchas bromas, porque yo era muy bromista, o soy muy bromista, y esta persona también lo era. Y algunas veces, pues en plan de coña, pues yo le decía, íbamos por la calle, veíamos una pluma y digo, mira, se te ha caído. Pues esto le enervaba porque, mira que, o sea, es lo que le decía, digo, no debes asociar a que el hecho de tener plumas sea algo negativo, es simplemente una broma, pero él no toleraba absolutamente nada de esto. O que a lo mejor yo le dijera, oye, pues esa ropa no te queda como muy bien, cargaba contra mi persona. Pues tú eres el que vistes mal, porque tú eres el que no sabes vestir. ¿Cómo vas a decir que yo soy el que no sé vestir si yo visto súper bien, con la ropa más moderna, con lo que se lleva? No toleraba absolutamente ninguna crítica y no lo hacía para reírme de él, sino como algo constructivo. Pero él lo llevaba al extremo de que no soportaba que nadie le dijese ningún defecto. La cuarta cosa que le molesta y le cabrea a un narcisista es el ser ignorado. Te aseguro que no hay cosa que más le reviente a una persona narcisista que a alguien le ignore. No hay cosa que más le pueda doler. Porque ignorar a un narcisista tienes que entender que es quitárselo todo. Le estás quitando energía, le estás quitando alimento, le estás quitando oxígeno, estás paralizando el motor que hace seguir girando su mundo. Y te aseguro que aunque parezca muy difícil, ignorar es muy fácil. Ignorar al narcisista. El primer paso es alejarte y comenzar a caminar en el sentido opuesto al que estabas haciendo hasta ahora. El siguiente paso es no responder al narcisista por nada del mundo. Aquí sí que hay que implantar un hombro frío hacia él. No se puede ni contestar, ni reaccionar a fotos, ni responder a los techos de menos, a perdóname, a no he dejado de quererte, a eres una guarra, a no vas a encontrar a nadie como yo, ya estás con otro. No reaccionar absolutamente a nada de lo que diga esta persona. Tampoco debes entrar en el juego de la campaña de difamación que es más que probable que haga contra ti. Debes interiorizar y memorizar que esa persona a partir de ahora ya no existe para ti. Y de verdad te aseguro que si consigues llevar a cabo un buen contacto cero, quizá hayas perdido alguna batalla, pero te aseguro que vas a ganar esta guerra. La quinta cosa que le molestaría al narcisista es que le pongan límites. Los narcisistas vienen con la lección muy bien aprendida. Para ellos ni la vida ni el mundo tiene límites. Y déjame decirte que desgraciadamente tú formas parte de ese todo que no tiene límites. Por tanto, se creen con pleno derecho a poder acceder a tus bienes materiales, a tus reacciones emocionales, a tus heridas, a tus traumas, a todo lo que te rodea. A los narcisistas no les gusta nada que les pongan límites y no soportan que les lleven la contraria, porque esto les hace sentir que están expuestos y no les gusta sentirse así. Mira, debes entender que absolutamente nada de lo que digas o hagas va a hacer ni cambiar al narcisista ni hacerle modificar su opinión y su forma de comportarse. Está claro que en cualquier situación general la prioridad siempre debe ser uno mismo, pero en estos casos la prioridad debe ser tú, pero multiplicada por 1.000.000, por encima de todo tú siempre. Lo que quiero decirte con esto es que debes actuar siempre en base a tu amor propio. Debes actuar para recuperar tu autoestima, para recuperar tus sueños, para recuperar tus metas, para seguir manteniendo tu salud mental, para volver a hacer que florezca tu autoestima. Esta persona ya es una causa perdida. Te juro y te prometo que no hay absolutamente nada que esté en tu mano que los pueda hacer cambiar. Nada. Y de verdad, por suerte hay millones y millones de personas ahí fuera a las que puedes conocer, con las que puedes relacionarte, con las que puedes establecer un vínculo afectivo, de amistad, laboral, emocionalmente sano y que te va a aportar un montón de conocimientos y experiencias reconfortantes para ti. Porque siempre digo que no se trata de construir algo serio, sino algo sano, en el que uno respete y a uno le respeten. Y debe ser juntos, entiéndeme bien,
juntos. Una palabra que con un narcisista nunca se puede poner en práctica. Y juntos, desde el punto de vista sano, es como deben enfrentarse todas las dificultades y adversidades que nos plantee la vida. Pero esto con un narcisista, querido, no es posible. Bueno, espero que estas armas para combatir al narcisista y con las que puedes identificar cómo puedes hacerle daño, entre comillas, te sirvan y también te ayuden a entender el por qué muchas veces se desata esa ira narcisista al conocer qué cosas son las que no toleran o las que no soportan de la gente con la que se rodean. Así que nada, sin más, espero que te haya gustado el vídeo, que te quedes conmigo aquí en el canal, que te suscribas, que le des a la campanita para activar las notificaciones y nada, sin más, te mando un abrazo muy grande, un beso grande y mucha fuerza. Hasta la próxima semana.